Hola, en este vídeo vamos a estudiar las transformaciones elementales que pueden tener las funciones. Pues en pantalla veis representada la función 2 elevado a x. Es la función que está en verde, la hemos representado como ejemplo. A ver, transformaciones elementales en las funciones pues son diferentes transformaciones, diferentes cosas que vamos a hacer con ellas, como pueden ser desplazamientos verticales que se irán hacia arriba o hacia abajo, desplazamientos horizontales a izquierda a derecha. También podemos dilatar y contraer la función y vamos a ver en qué se basa todo esto. Pues la primera transformación que vamos a ver es el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical es de la forma la función y a la función le sumamos un cierto número. Le sumamos o restamos. Recordad que restar es sumar un número negativo. Vale, eso lo que hace es desplazar la gráfica de manera vertical. Vamos a añadir un deslizador y vamos a dibujar la función en rojo, que es la función f de x más el número. Ahora mismo la k está en 1, entonces lo que ha hecho es subir la función hacia arriba un lugar. Cada punto lo sube 1 hacia arriba, entonces se produce un desplazamiento vertical hacia arriba de una unidad. Si vamos moviendo el deslizador, si lo ponemos en 2, pues se produce un deslizamiento hacia arriba de 2 unidades. Y así podemos ver con el deslizador cómo se produce un deslizamiento vertical hacia arriba cuando sumamos un número positivo. Si sumamos un número negativo, es decir, haríamos f de x menos 1 o f de x menos 2, es decir, si estamos restando en realidad, pues lo que hacemos es desplazar verticalmente la gráfica hacia abajo, tantas unidades como nos indique el desplazamiento. Bueno, vamos a dejarla acá en 0 y vamos a pasar ahora a la siguiente transformación, que es el desplazamiento horizontal. Ahora, el desplazamiento horizontal, para llevarlo a cabo, tenemos que hacer f en x más un cierto número, ¿vale? Esto, si habéis visto el vídeo de composición de funciones, lo tendréis claro lo que quiere decir, si no, pues verlo para que os quede más claro. Es hacer f no de x, sino de x más l. Es decir, vamos a poner un deslizador con la función l. Entonces, si hacemos f de x más l y ponemos como l2, en realidad la función que estamos pintando es 2 elevado a x más 2, ¿vale? El x más 2 elevando a todo. Y lo que se produce es, si sumamos un número, se produce un deslizamiento hacia la izquierda, ¿vale? Va al contrario, ¿vale? Al hacer f de x más 1 o f de x más 2, f de x más 3, al sumar no se produce un deslizamiento a la derecha, sino se produce un deslizamiento a la izquierda. Y cuando restamos, hacemos f de x menos 1, f de x menos 2, como estáis viendo aquí, se produce un deslizamiento a la derecha. ¿Vale? Si sumamos un número, tendríamos un deslizamiento a la izquierda, si restamos un deslizamiento a la derecha. Vamos a dejar la L en 0. ¿Y qué podemos hacer con estas cosas? Pues podemos hacer una combinación de desplazamientos horizontales y verticales. Que hacer f de x más l, con eso sería un deslizamiento horizontal, y luego sumarle k, que con eso haríamos un desplazamiento vertical. Entonces, fijaros, borramos f de x más l, que era la azul, y en naranja va a salir la f de x más l menos k, que como ahora está en 0, coincide con la que tengamos. Si primero hacemos
f de x más 1, ¿veis? Cambiamos la L por 1, estaríamos haciendo f de x más 1. La K de momento vale 0. Tenemos el desplazamiento horizontal, de 1 a la izquierda, o 2 a la izquierda, si ponemos como L2 o 3, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues sumamos una cierta K y además de hacer el deslizamiento de 3 a la izquierda que hemos hecho ahora, pues haríamos... vale, he puesto f de x menos k, por eso no está saliendo bien. Ahora sí. ¿Vale? Además del desplazamiento de 3 que hemos hecho, se iría subiendo hacia arriba lo que desplacemos, o hacia abajo lo que pongamos como k, ¿vale? El más k que tenemos aquí nos da el desplazamiento vertical y el más l que tenemos en el otro lado nos da el deslizamiento horizontal. Y podemos componerlo, hacer un determinado desplazamiento horizontal y luego hacer un vertical, ¿vale? Los podemos componer ambos. ¿Vale? Nos quedamos de nuevo con la función verde, que era 2 elevado a x, y seguimos. Otra transformación elemental que podemos hacer en las funciones son las simetrías. Tenemos simetría respecto al eje x. Esto es, a la función cambiarle el signo. Entonces tendríamos menos f de x. Pues fijaros, menos f de x es la función que va a aparecer aquí en morado. Es como hacer un espejo con la función respecto al eje x. Como si pusiésemos un espejo en el eje x y hiciésemos la imagen de la función a través de ese espejo. Básicamente es coger los valores que tiene la función, y trasladarlos hacia abajo como si hiciera un espejo. Parecido a lo que hemos hecho con el vértice de las funciones, con las funciones cuadráticas, cuando hacemos con respecto al vértice la simetría de los diferentes puntos. ¿Vale? Esa es menos f de x. Es una simetría con respecto al eje x. También podemos hacer una simetría respecto al eje y. Voy a quitar esto. La simetría con respecto al eje y no es menos f de x, sino f de menos x. Lo que hace es transformar las imágenes positivas en las imágenes de los números negativos. Es decir, f de 1 lo convierte en f de menos 1. F de 2 lo convierte en f de menos 2. Entonces, la imagen de 1 la va a traer a menos 1. La del 2 la va a traer a la del menos 2. La del menos 2 la va a traer al 2. Entonces es como si hubiera un espejo en el eje Y. Y por eso la llamamos simetría con respecto al eje Y. Entonces lo podéis ver aquí. F de menos x, ahí en gris, es como si hubiese un espejo en el eje Y y reflejamos la función en ese espejo y hacemos la simetría respecto al eje Y. Que la fórmula es f de menos x. ¿Vale? Es cambiar la x por menos x en la función. En este caso estaríamos haciendo, aquí os lo muevo, 2 elevado a menos x. Vale, lo quito. Y claro, las simetrías pues podemos componerlas. Hacemos f de menos x y luego restamos. Menos f de menos x. Entonces, lo que estaríamos haciendo es componer las dos simetrías. Primero, haríamos la simetría respecto al eje y luego esa función es la que hacemos la simetría respecto al eje x. ¿Veis? Primero transformaríamos la verde en la gris
Y por último, la gris, haciendo una simetría respecto al eje X, obtenemos la azul. ¿Veis? Es lo que haríamos con menos f de menos x. Primero una simetría respecto a un lado, podríais haberlo hecho al revés. Primero hacer con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Al componerlas, pues se componen también las dos simetrías y las hacemos las dos a la vez. ¿Vale? El resultado final, sin el paso intermedio, sería el que veis ahora mismo en pantalla. La función verde y la función azul. Y vale, nos queda por ver las dilataciones y contracciones verticales y horizontales de la función. Que para que se vea mejor voy a cambiar de función. Vamos a pasar de la función f de x a la función seno. Vale, esta función no la hemos estudiado en detalle, pero la podéis pintar fácilmente con GeoGebra, que su imagen es de esta forma. ¿Vale? Es como una serie de ondulaciones y es una función periódica, ¿vale? Una función que se va repitiendo con el tiempo. Además, su periodo, si lo veis, va de 0 hasta 6 con algo. Ese 6 con algo es el número pi, el número 2pi. Vale, pues con esta función vamos a ver las dilataciones y contracciones horizontales y verticales. Las dilataciones y contracciones horizontales es f de un determinado número multiplicado por x, es decir, f de a por x. Si ese número es más grande que 1, se hace una contracción. Y si es más pequeño, se hace una dilatación. ¿Vale? Aquí vamos a poner la a y aquí vamos a pintar en rojo. Ahora como la a está en 1 no hay cambio, pero si cogemos un número más grande que 1, la función, como estáis viendo, se va contrayendo. ¿Vale? Se contrae horizontalmente. En menos espacio, pues se va repitiendo más veces. ¿Vale? Se contrae. Si cogemos un número más pequeño que 1, pues lo que hace la función es dilatarse. ¿Vale? Estamos hablando de números positivos. Si hablamos de números negativos, además de dilatarse o contraerse, se realiza una simetría respecto al eje Y. Pero bueno, vamos a centrarnos en los positivos. Si tenemos un número más grande que 1, la función se contrae. Si tenemos un número más pequeño que 1, la función se dilata. Vale, vamos a dejarla en 1 y vamos a quitar esto. Y luego tenemos las dilataciones o contracciones verticales, que es un número multiplicado por la función. ¿Vale? Ahora si tenemos un número más grande que 1, tenemos una dilatación, y si tenemos un número entre 0 y 1, tenemos una contracción. Va al revés de antes. Lo pintamos aquí en verde. Si ahora cogemos un número más grande que 1, no se contrae como antes, sino que se dilata. Y si cogemos un número más pequeño que 1, se contrae. Contracción hasta llegar a 1. Y luego si cogemos un número más grande que 1, se dilata. Si cogiésemos números negativos, además de la dilatación o contracción que sea, además se produce una simetría respecto al eje X. Sería combinar dilatación y contracción con simetría. Pero bueno, no vamos a llegar hasta ahí de momento. Entonces, como veis, si son mayores que 1, se dilata. Si son más pequeños que 1, se contrae. Vale, si habéis llegado al final de este vídeo, pues ya os dejo la tarea explicada de lo que quiero que hagáis. Lo voy a explicar también en la asignación, pero bueno, si habéis llegado aquí os quedará bastante más claro. Pues quiero que cojáis cualquier función de la que habéis representado anteriormente, cualquiera de las que hayamos representado en la relación anterior, cualquiera que veáis, la función que queráis.
la que os resulte más sencilla, pero que no sea lineal, que no sea una línea recta, que si no, no tiene gracia la mayoría de las cosas. Una función que no sea una línea recta, de las que hemos visto, por ejemplo, y le hagáis cada una de estas transformaciones elementales con el número k, el número l, el número a que queráis, ¿vale? Cogéis una función y le hacéis todas las transformaciones elementales que queráis. Lo tenéis que hacer a mano, y si queréis también utilizando GeoGebra, que ya habéis visto lo sencillo que es, yo os puedo echar una mano. Y cuidado, si tenemos un montón de funciones para escoger y tenemos un montón de números para escoger y además tenemos un montón de transformaciones elementales, no quiero ver ninguna copia, porque es totalmente imposible que escojáis la misma función y los mismos números para todas las transformaciones elementales que hemos visto. Es imposible. Si calculáis la probabilidad, o si yo la calculase, es imposible. Tanto no hagáis que me cabré. Pues nada, con esto sería todo. Seguid dándole caña al tema. Saludos.